Estas son las células, estas de aquí, son las células retículo epiteliales tipo 1. Estas células van a aislar, perdón, disculpen por eso. Todavía creo que me falta configurar mejor esta tableta gráfica. Ya, estas células retículo epiteliales tipo 1 van a aislar al parénquima, todo esto es el parénquima del estroma. Es decir, van a formar una barrera entre toda la corteza y también en parte de la médula, que lo va a separar de los tabiques y también de la cápsula. No solo eso, sino de que también estas células retículo epiteliales tipo 1 van a integrar una estructura que se conoce como barrera hematotímica. Eso ya lo voy a explicar cuando toque el apartado de circulación del timo, pero es una característica que considero oportuno mencionar. El otro tipo de célula retículo epitelial que tú encuentras en la corteza es el ya mencionado tipo 2. Estos vendrían a ser las células retículo epiteliales tipo 2. El tipo 2 vendrían a ser aquellas células retículo epiteliales que se encargan de interactuar con las células doble positivas en la corteza del timo. Y el otro tipo, aunque bueno, aquí no se observaría de forma tan nítida, sería el tipo 3. El tipo 3 tú lo puedes encontrar a nivel de la unión córtico-medular. En la unión córtico-medular es donde tú encuentras a las células retículo epiteliales tipo 3. Estas células retículo epiteliales tipo 3 van a formar un entramado, todo un complejo, más o menos de forma de malla, que va a separar a la corteza de la médula. La médula, tú puedes observar aquí de que no presenta tanta basofilia como la corteza, entonces va a ser menos basófila. También, como tiene menos basofilia, esto nos indica de que va a tener menor población de linfocitos, es decir, va a tener menos linfocitos. Esos linfocitos también van a ser más pequeños, pero, eso sí, estos linfocitos van a ser más maduros, porque recuerda de que la maduración de los linfocitos, otra vez, mil disculpas, la verdad está medio rara. Recuerda de que los linfocitos van madurando desde la superficie hacia la profundidad, es decir, en la superficie tú vas a poder encontrar a linfocitos inmaduros y ya en la profundidad tú encuentras a linfocitos más maduros. ¿Qué más? Como yo mencioné que en la corteza tú tienes menor cantidad de macrófagos, aquí sí va a haber una mayor cantidad de macrófagos. Aquí hay mayor cantidad de macrófagos y también hay células retículo epiteliales. Está el tipo 4, el tipo 5 y el tipo 6. Las células retículo epiteliales tipo 4 son las más superficiales en la corteza, en la médula. Es decir, serían estas de acá, por ejemplo. Estas serían las tipo 4. Estas células retículo epiteliales tipo 4, algunas literaturas mencionan de que también forman parte de la unión córtico-medular. Lo que sí está bastante establecido entre los diversos libros que he podido revisar es de que los tipo 4 sí se van a encontrar bastante cerca de los tipo 3. Y ya el siguiente tipo, el tipo 5, está muy distribuido en todo el largo y el ancho de la médula del timo. Entonces, esta célula retículo epitelial o célula estrellada vendría a ser un tipo 5. Y el tipo 6, que prácticamente vendría a ser el tipo más particular de célula retículo epitelial, están dispuestas de forma concéntrica circular y van a estar formando una estructura conocida como corpúsculo de Hazard.
El corpúsculo de Hassall, y esto sí, grábenselo bien, es la principal característica o el principal criterio diferenciador de una muestra de timo. Si tú encuentras o intuyes de que alguna estructura corpuscular es un corpúsculo de Hassall y que lo encuentras en una zona más profunda en todo el tejido del órgano que estás viendo una muestra de timo. El corpúsculo de Hassall está formada por estas células reticuloepiteliales tipo 6 y se encuentra en la médula del timo. ¿De qué se encarga este corpúsculo de Hassall? Este corpúsculo de Hassall se encarga de producir algunas moléculas de señalización, trombopoyetina, en parte había leído, y esta trombopoyetina, timopoyetina, timopoyetina, la timopoyetina es importante, ¿por qué? Porque estas moléculas de señalización van a permitir de que se pueda llevar a cabo el proceso de maduración de los linfocitos T. Muy probablemente no solo en el mismo timo, sino también en otras zonas que tengan, en otros órganos que tengan alguna región que también tenga linfocitos T, es decir, alguna región de un órgano que sea timodependiente. Van a saber de lo que hablo cuando revisemos el apartado de vaso y también cuando revisemos el apartado de ganglio linfático. Hay zonas de esos dos órganos que son timodependientes, es decir, de que presentan linfocitos T. Aquí también, para seguir mencionando, recuerden que las células reticuloepiteliales tipo 1 son las que van a separar a el estroma, es decir, el tejido conjuntivo, de como tal el parénquima del timo, es decir, corteza y médula. El tipo 2 vendría a ser ese otro tipo de células que son con las cuales los linfocitos T inmaduros o timocitos van a interactuar en corteza, ese es el tipo 2. El tipo 3 se encuentra formando parte de la unión córtico-medular. Tipo 3, que también en la unión córtico-medular podríamos encontrar en esa misma unión, bastante cerca de esa unión, al tipo 4. El tipo 5 ya se encuentra como tal en la médula, es decir, el tipo 5 sería lo que clásicamente se conoce como célula epitelial reticular medular, este sería el tipo 5, y el tipo 6, recuerden, se encuentra formando parte de los corpúsculos de Hassall, ese sería el tipo 6. Ese cuadrito de aquí resume de manera bastante precisa todas las características de cada uno de los tipos de células reticuloepiteliales. No únicamente su ubicación y su función como tal, sino también algunos otros criterios más moleculares, como la forma de su núcleo, algunas moléculas incluso de superficie que tenga, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que podría yo resaltar aquí para reforzar un poco lo que se ha dicho es los apartados de ubicación y función. El tipo 1, en el límite de la corteza, recuerden que separa al parénquima del estroma y también está alrededor de la adventicia de los vasos corticales. ¿Qué significa esto? De que las células reticuloepiteliales tipo 1 se van a encontrar rodeando a los vasos que van a discurrir por estas trabéculas del timo, por ejemplo. Es decir, van a formar una cobertura alrededor de esos vasos y de esta manera van a impedir que algunas moléculas difundan de estos vasos hacia el parénquima del timo. ¿Por qué? Esto tiene un propósito, tiene una función que ya también lo voy a explicar inmediatamente. El tipo 2 está dentro de la corteza media, tercio externo y medio, y se encarga, una de sus funciones, educación de los linfocitos T, es decir, participan de la maduración de los timocitos, porque van a interactuar molecularmente con esas células. Tipo 3, límite, corteza médula, también van a crear una barrera funcional, en este caso entre médula y la corteza. El tipo 4, entre corteza y médula, y también van a ayudar a formar la unión córtico-medular. El tipo 5 van a estar distribuidas por toda la médula, y van a formar el citoretículo de la médula. Y el tipo 6, este es el rasgo característico de la médula y forman los conocidos como corpúsculos de Hassall. Esas son las características principales de las células reticuloepiteliales.
Y bueno, aquí también para mencionar a los macrófagos que se van a encargar de la fagocitosis de aquellos linfocitos que no superen los procesos ya sea de selección positiva o ya sea el proceso de selección negativa. Ahora, la irrigación del timo. La irrigación del timo se da a través de los vasos que van a discurrir por las trabéculas. En las trabéculas vamos a encontrar nosotros tanto arterias o arteriolas trabeculares como también venas o vénulas trabeculares. Estas arterias o arteriolas trabeculares van a discurrir por toda esta longitud de la trabécula. En su recorrido pueden emitir algunas ramas y pueden terminar formando capilares. Pero eso sí, las arteriolas no suelen llegar, no suelen penetrar como tal en la médula, aunque incluso alguna literatura menciona de que en algunos casos sí se puede encontrar arteriolas y vénulas en la médula. Lo que sí quiero mencionar sobre la irrigación del timo es de que cuando se irriga el timo se van a formar dos redes capilares independientes. Se va a formar una red capilar cortical, la cual va a ser muy densa, y otra red capilar medular. Estas dos redes capilares van a estar separadas por el límite córtico-medular, representado, recuerden, por las células retículo epiteliales tipo 3 y tipo 4. Eh, estos capilares, en el caso de la corteza, van a ser capilares especiales. En primer lugar, van a ser capilares continuos, es decir, su membrana basal y también la misma unión de sus células endoteliales no va a dar lugar a la formación de algunos diafragmas o espacios amplios por los cuales puedan filtrarse algunas proteínas grandes. No, van a ser continuos, van a ser bastante estrechos. Y además de esa misma naturaleza per se de los capilares, es decir, la disposición de su lámina basal y de sus células endoteliales, las células reticuloepiteliales tipo 1, son las tipo 1, lo voy a poner aquí, las tipo 1, van a rodear la adventicia de este capilar y van a terminar formando la barrera hematotínica. De hecho, aquí en algunas de las características de la célula retícula epitelial tipo 1 está de que presenta uniones oclusivas en su membrana. ¿Para qué presenta estas uniones oclusivas? Para formar una barrera física bastante fuerte que impida la difusión de macromoléculas desde los capilares hacia el resto del parénquima del timo. ¿Cuál es el objetivo de esto? Supongamos de que aquí nosotros tenemos un antígeno exógeno, o sea, de alguna bacteria o algún otro virus, o de una bacteria. Recuerden qué es lo que pasa en el timo. En el timo se expone a los linfocitos T a autoantígenos, a moléculas propias, ya sea MHC para que lo reconozcan u otros autoantígenos para que no lo reconozcan. O sea, se busca la tolerancia de otros autoantígenos y también se busca el reconocimiento del propio MHC. ¿Qué es lo que pasa si algunos antígenos que no son propios, es decir, exoantígenos, se filtran hacia el timo? La presencia de esos mismos exoantígenos puede llegar a interferir con el desarrollo de los linfocitos T. No sé, algún antígeno bacteriano es captado por algunas de las células retículo epiteliales, por ejemplo, retículo epiteliales tipo 5, y es reconocido por el linfocito T como autoantígeno. Si en el caso se presenta una infección bacteriana que justamente presenta ese antígeno, no se reconocería como exógeno, no se le reconocería como extraño y por lo tanto sería difícil combatir la infección. Por eso es que se forma esta barrera hematotínica, para impedir que los antígenos exógenos ingresen hacia el parénquima del timo y por lo tanto no interfieran con la maduración de estas células T. Pero eso sí, esta barrera es selectiva. Al igual de que impide de que se difundan antígenos exógenos, tiene la posibilidad, tiene la capacidad de permitir que los autoantígenos, tiene la capacidad de permitir que los autoantígenos pasen, ingresen al parénquima y puedan sufrir y puedan participar del proceso de educación tímica. Esos son básicamente todo o la gran cantidad de cosas que hay que considerar referente al timo. Y aquí pues una imagen para poder uno reconocer
lo que sería el timo. Eso es la corteza. La gran cantidad o prácticamente la totalidad de la población, gran porcentaje de la población de esta corteza está formada por linfocitos T. Lo pueden reconocer porque son células bastante basófilas que prácticamente la totalidad de su espacio está ocupado por núcleo. Son esos puntitos azules oscuros, esos son los núcleos de los linfocitos. Bueno, aquí tal vez no esté señalado tan bien, pero aquí estaría un macrófago muy probablemente. Hay pocos macrófagos en comparación con la cantidad de macrófagos en células. Y aquí no sé si lo pueden observar bien, lo voy a intentar acercar. Es que no se la a mi laptop. Aquí puedo identificar a una célula retícula epitelial. ¿Por qué se caracteriza esta célula retícula epitelial? Porque, primero que nada, no va a tener la morfología de un linfocito, y eso sí, va a tener un núcleo amplio, y en algunos casos puede presentar también nucleolo. Ese es un núcleo grande, también más grande que los linfocitos. Se va a encontrar entre los linfocitos, y aquí en parte se puede llegar a observar su forma estrellada. Si tú ya diferencias entre esos linfocitos una célula estrellada, estás ante una célula retícula epitelial. ¿Qué tipo? Deberíamos evaluar si estamos cerca de la unión córtico-medular, no lo estamos tanto, y estamos lejos de la región que está asociada al tejido conjuntivo denso. Por lo tanto, muy probablemente estaremos hablando de una célula retículo epitelial tipo 2. Si ya estamos bastante cerca de el tejido conjuntivo, estaríamos hablando de una célula retículo epitelial tipo 1, y si estamos con la región córtico-medular, muy probablemente estamos hablando de una célula retículo epitelial tipo 3 o incluso 4. Por ejemplo, esta célula de acá tiene una forma estrellada, un núcleo, un nucleolo. Aquí se puede observar, bueno, apenas el nucleolo. Estaríamos probablemente aquí hablando de una célula retículo epitelial tipo 3 o incluso 4. Si entramos más hacia la profundidad de la médula y observamos aquí otra vez una célula más grande que los linfocitos, evidentemente, con núcleo grande, incluso nucleolo, estaríamos hablando de una célula retículo epitelial tipo 5, porque estamos en la profundidad de la médula, y ya, corpúsculo de Hasal de cajón, célula retículo epitelial tipo 6. Eso básicamente. Ahora, el vaso. El vaso. Algunas generalidades de este vaso. El vaso es el órgano linfático linfoide, para ser más preciso, más grande. Se encuentra situado en el cuadrante superior izquierdo, por debajo de la cúpula diafragmática izquierda. Tiene la característica de fungir como filtro, es decir, se va a interponer en el flujo sanguíneo, por él va a pasar la sangre, eritrocitos, y los va a filtrar. Es decir, va a fagocitar, tiene células encargadas de eso, fagocitar a eritrocitos viejos o que estén dañados, y va a permitir que los eritrocitos jóvenes de menos de 120 días, por ejemplo, puedan seguir circulando por la sangre y llevar oxígeno a diferentes partes del cuerpo. Eliminar de la sangre células sanguíneas dañadas y asiento de reacciones inmunitarias frente a antígenos transportados por la sangre. Algunas cuestiones básicas de vaso, no recuerdo que se haya preguntado organogénesis de vaso, pero igual lo menciono para cumplir con los estatutos que están estipulados en la guía. Ocurre su organogénesis a partir de la semana 5 del mesogastrio dorsal. A partir de esta zona se diferencian parénquima, cápsula y también el tejido conjuntivo de distribución interna. Eso es lo que va a formar el vaso. El vaso fetal luego va a estar formado por lóbulos que están separados por surcos, y ya en el comienzo de la edad fetal va a adquirir su morfología característica. Recuerden, este es el mesogastrio dorsal, y que cuando se realice el proceso de rotación del estómago, este vaso va a terminar adquiriendo su posición definitiva en el hipocondrio izquierdo. Entonces, ¿cómo es que está estructurado este vaso? Muy bien, el vaso, al igual que el timo, va a presentar una cápsula. Cápsula que también va a estar formado por el ya conocido tejido conjuntivo denso y irregular. A partir de ese tejido conjuntivo denso y irregular, que se van a originar también trabéculas. Pero no solo eso, también a partir de ese tejido conjuntivo denso y irregular se va a formar el tejido conjuntivo de los
cordones. ¿Y qué va a caracterizar a la cápsula y también al tejido conjuntivo de los cordones? Es que ambos tejidos conjuntivos también van a presentar a células con capacidad contráctil. Van a presentar a los que se conocen como los miofibroblastos. Miofibroblastos. Entonces, si presenta esos miofibroblastos, quiere decir de que la cápsula y también esos cordones presentan cierta capacidad contráctil. ¿Qué va a indicar esto? Ante alguna necesidad de quizás un mayor volumen sanguíneo, esas células de miofibroblastos, ¿no? Esas células de miofibroblastos se pueden contraer y cuando se contraigan van a liberar, se contraen y liberan el contenido de sangre que está almacenado en el vaso. Pero eso sí, el volumen que amanece el vaso es bastante, el volumen de sangre que almacena el vaso es bastante poco. Pero es un criterio histológico que está estipulado en los libros y por lo tanto es interesante considerarlo también. Las trabéculas, esas trabéculas también van a derivar de la cápsula y esas trabéculas van a contener vasos sanguíneos. Vasos sanguíneos que van a llevar a arterias hacia una de las partes del vaso. Recuerden, cápsula y trabéculas vendrían a representar al tejido conjuntivo, es decir, al estroma. Todo esto sería lo mismo que hablar del estroma del vaso. Ahora, el parénquima del vaso, ¿por qué está conformado? Está conformado por pulpa roja